Bien, mis amados, bienvenidos en este día hermoso de Dios a esta clase acerca de historia del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a orar pidiendo la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, venimos todos juntos delante de ti en calidad de estudiantes. Tenemos hambre y sed del conocimiento revelado de tu palabra. Nos diste el Espíritu Santo para que nos guiase a toda verdad y venimos a solicitar en el nombre de Jesús la asistencia y la guianza del Espíritu, yo como maestro, para que la palabra sea comunicada con claridad, con unción, con revelación, y que todos podamos aprender y asimilar el conocimiento acerca de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento y así poder edificar nuestra vida personal, pero también estar preparados para dar respuesta de nuestra fe a cualquiera que nos cuestione. Padre, te suplico que tu presencia sea visible y manifiesta en esta reunión. Sobre todo que tu nombre sea muy levantado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, mis amados, vamos a comenzar leyendo el material que hemos compartido con ustedes para los hermanos que están recibiendo estas enseñanzas a través del internet. Queremos decirles que por amor a ustedes estamos leyendo acá, ya que ustedes no tienen este material con ustedes. Así que para facilitar el aprovechamiento tanto de ustedes como de los estudiantes aquí, estamos leyendo, no porque nos guste leer, sino porque es necesario. Así que vamos a comenzar aquí hablando de la introducción. Vamos a estudiar ahora los profetas. Hemos estudiado acerca de la historia del Antiguo Testamento. Hemos terminado todo lo que es la historia del Antiguo Testamento. Ya ustedes tienen una manera, diríamos, un principio hermenéutico para poder interpretar las escrituras, ya que tienen un contexto histórico. Y ahora vamos a tratar de entrar en el contexto literario. Vamos a analizar los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Esta es una introducción al mensaje de los profetas. Dice: los profetas del Antiguo Testamento son grandes y dinámicas figuras, entre paréntesis, del pensamiento que hablan a la humanidad. Lo mismo entonces que ahora, con tremendos desafíos. No hay en todos los campos de la literatura de suyo tan vasta y extensa un grupo de hombres como los profetas, que presente cuadros de tan plenos y vívidos colores. Los estudiantes diligentes hallarán en ellos aspectos sorprendentes de las condiciones políticas, sociales y religiosas en el período del Antiguo Testamento, que no podrían hallar en otra parte y de ninguna otra manera. Estos hombres de Dios nos dan una interpretación de la historia que nosotros no hubiéramos podido producir si aquella se hubiese perdido, ni hubiéramos podido ver, y mucho menos apreciar, el desenvolvimiento gradual de los eternos propósitos de Dios en relación con su pueblo escogido. Así que es mucho lo que le debemos a los mensajeros de Dios del Antiguo Testamento. Los escritos proféticos arrojan brillantes haces de luz sobre los problemas de nuestros días y las situaciones especialmente malas y peligrosas de nuestro mundo, anunciando los eternos y santos propósitos de Dios y su providencia divina que operan donde quiera que prevalecen circunstancias idénticas o similares. Constituye una verdad indiscutible afirmar que los planes de Dios son tan reales y verdaderos como lo fueron en la época del Antiguo Testamento. Si somos ahora culpables de los mismos pecados en que cayeron los antiguos, estemos seguros de que seremos objeto del mismo castigo. Es para cada investigador tarea relativamente fácil echar mano de la palabra de Dios en nuestro día y analizar la situación y hallar
en los términos de las antiguas escrituras de Dios, las prescripciones para corregir una situación similar. O sea que podemos tomar el contexto histórico, político del Antiguo Testamento y aplicar todo eso a nosotros en nuestros días. De hecho, eso es lo que hacemos en la predicación. Cuando ustedes escuchan la predicación que están fundamentada, toda predicación que está fundamentada en el mensaje de los profetas, eso es lo que hacemos. Tomamos el pasado para nosotros edificarnos en el presente. Las circunstancias no son las mismas, pero son parecidas. Hay un propósito de Dios, hay un pueblo de Dios también. Y así como los profetas nos exhortaban, así hoy también a través de la predicación somos exhortados de la misma manera. Eso es lo que hacemos. Alguien dijo, como se lo definí, que historia es una recreación intelectual y presente de un hecho pasado que ha dejado sus huellas. Los profetas hablaron en su contexto histórico, pero nosotros somos los mismos hombres, pecadores, con las mismas debilidades y la misma tendencia a extraviarnos, a alejarnos de Dios y de su propósito. Por consiguiente, necesitamos hoy, como nunca, el mensaje de los profetas. Un estudio cuidadoso del carácter y temperamento de estos hombres influirá segura y provechosamente para modelar nuestras vidas de acuerdo con sus normas. Después de un examen minucioso de su personalidad, tendremos una concepción austera de su elevada conducta moral. Nuestra presentación de la verdad adquirirá nuevos matices. Nuestra imaginación depurada cobrará nueva actividad. Reconociendo la cercanía de Dios a nosotros, saldremos a ocupar nuestros lugares de honor como campeones contra la opresión ejercida por los déspotas de la tierra, preparados y dispuestos a permanecer aún solos en nuestra empresa, teniendo por compañero a Dios, a quien debemos ser fieles hasta el fin. Cuando comprendamos que somos pueblo escogido de Dios, nuestra vida llegará a tener un nuevo significado, con un incontenible deseo de hacer su voluntad. Un estudio del desenvolvimiento gradual de los planes de Dios nos conducirá directamente a Cristo como el perfecto cumplimiento de la profecía. Él toma el sitio de honor como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el gran sacerdote, el siervo suficiente que sufrió nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Este es indudablemente un estudio maravilloso. Quiere el Espíritu Santo conducirnos a lo largo de estas consideraciones. Esto es una introducción. Ahora vamos a hablar de los nombres aplicados a los profetas. Hay varias palabras en hebreos que se usan para definir la palabra profeta. Y dice, algunos nombres fueron usados como títulos distintivos para estos hombres de Dios, los cuales siempre que hablaban al pueblo eran portadores de un mensaje distintivamente divino. La palabra roé, que significa vidente, se halla 11 veces en el Antiguo Testamento para describir al profeta como un hombre de percepciones espirituales excepcionales. El término indica la visión penetrante característica de la mayoría de los profetas. Samuel fue un vidente que alcanzó gran reputación en su comunidad, considerado como un brillante, como un hombre singularmente afortunado por el hecho de haber sido favorecido por Dios, dándole algunas respuestas sobre lo desconocido. ¿Saben ustedes? Eso era un roé, un vidente. La palabra vidente se concentra más bien en la forma que el mensajero de Dios recibía el mensaje, en este caso por una visión. Samuel se destacó, Samuel podía encontrar objetos perdidos, podía
penetraron en lo desconocido. Tenía un don de evidencia increíble, Samuel. Naturalmente, van a ver en el proceso del estudio que la profecía hebrea tuvo sus períodos. Por ejemplo, Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, tienen ciertas características como profetas. Después, los profetas que vinieron después que Israel tuvo reyes, o sea, después de los reyes, van a ver que hay una diferencia muy marcada entre los dos periodos. Hay características iguales, pero también hay diferencias. Otra palabra, además de roé, que significa vidente, es la palabra choset. La palabra choset se registra 22 veces en el Antiguo Testamento para denotar la misma idea de un vidente o de uno que llevaba una vida religiosa contemplativa. Balaán, Gad y algunos otros de los escritores son llamados con estos nombres. Las funciones, estas van a ver que parte que están subrayadas porque yo leí este libro hace como 40 años y algunas notas las subrayé. Las funciones de vidente y escrutador de lo futuro de los profetas primitivos alcanzaron su más alta expresión en los profetas posteriores. ¿Ve lo que estoy diciendo? Ambos títulos dan énfasis al modo en que los profetas recibían los mensajes en vez de darlo a la calidad de ellos como portadores o portavoces de este mensaje. O sea, estas dos palabras, vidente y choset, se concentran más bien en la manera que el mensajero recibía el mensaje. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra palabra que es diferente. La palabra navi, hallada 300 veces en el Antiguo Testamento. Esta es la que más se usa para referirse, o que se traduce también profeta en los idiomas que no son los hebreos, o sea, del hebreo a los demás idiomas. Dice, pone la fuerza e importancia en la expresión del mensaje y no en la visión. ¿Ven la diferencia entre Naví con relación a Roé y Choset? Las dos primeras, Roé y Choset, se concentran en la manera que el profeta recibe el mensaje. Naví es todo lo contrario, en la expresión del mensaje, no en la visión, sino en la expresión del mensaje. No debemos dogmatizar acerca del origen de la palabra, porque probablemente viene de un pronombre de la antigua raíz semítica nava, cuyo significado es publicar, proclamar, hablar. Hay una notable similitud entre este verbo, pasemos la página, y sus correlativos en el asirio y el árabe. Acuérdense que estos son idiomas semíticos, igual que el hebreo, y muchas de las palabras hebreas proceden también de otros idiomas semíticos. Hay una relación. Por eso lo compara aquí con el asirio y el árabe, que son dos idiomas semíticos. Ya ustedes saben lo que es semítico, por eso es bueno estudiar historia del Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigo con algunas de sus significaciones. En el árabe parece referirse a la manifestación o proclamación de un mensaje especial comunicado por una persona, también especialmente elegida para anunciarlo. Fíjese que esa palabra navi significa publicar, hablar, muy bien, publicar, proclamar, hablar, pero hablar de parte de otro, en este caso de parte de Dios. Amén. Es alguien navi es alguien que proclama un mensaje que pertenece a otra persona. Es un enviado por otra persona a dar un mensaje. Es como un heraldo en el Nuevo Testamento. La palabra heraldo, la palabra evangelio, evangelizar, es proclamar una buena noticia. Queruso, la palabra griega queruso, que significa proclamar como un heraldo. Generalmente el heraldo eran los mensajeros de los reyes que iban a los lugares con un edicto y leían el edicto del rey.
y daban un mensaje de parte del rey. Pues estoy tratando de buscar una similitud para que ustedes puedan entender lo que era un nabi. Era un proclamador de un mensaje de otra persona, enviado por otra persona a dar un mensaje, en este caso de parte de Dios. Muy bien. En Éxodo 7:1, Moisés desempeña, dice aquí, al lado de Aarón, su hermano, el papel de un profeta. En Deuteronomio 18:18, vamos a ver si ponemos, vamos a poner esos textos. Éxodo 7:1, para que entendamos. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Cuando Moisés se niega, dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. ¿Ve? Ahí está el mensajero, el nabi, dando el mensaje. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Moisés no quería ir, entonces Dios dice, ok, tú vas a ocupar mi lugar, como si fuera Dios, y él va a ser el profeta. Ahí estaba Aarón, Moisés, el mensaje pasa a Moisés y de Moisés a Aarón. Muy bien. Así que Moisés, dice aquí, desempeña al lado de Aarón, su hermano, el papel de un profeta, o sea, de un nabi. En Deuteronomio 18:18, a ver, dice, Moisés se profetizó y dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí Moisés está anunciando que va a venir un profeta. Cuando Cristo vino, le hicieron la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque esperaban a un profeta, porque Moisés habló en singular, un profeta. Israel siempre lo interpretó como el Mesías. Hubo muchos profetas que vinieron, pero aquí se interpreta como el Mesías. Muy bien. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahí está. Jeremías como profeta era un nabi. Es alguien que Dios le puso la palabra en la boca para proclamarla. Ya entendimos, no tenemos que seguir leyendo. Ahí cita también a Jeremías 15:19. Vamos a ponerlo ya que lo tenemos acá. Vamos a proyectarlo. Jeremías 15:19. A ver. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ya está diciendo a la manera como es otra cosa. Muy bien, seguimos. Voy a leer el párrafo completo. En Deuteronomio 18:18, Jeremías 1:9 y 15:19 se habla del profeta en general como de un hombre calificado por Dios, comisionado para proclamar la verdad del Señor al hombre. Por eso citaron este versículo. La palabra profeta en español y la misma palabra expresada en el griego, que es profetés, describen a una persona que no habla por sí misma, sino en nombre de otra. Ese es el verdadero significado de nabi, que habla en nombre de otro. La idea de predicción de eventos futuros, cercanos o remotos, está a la simple vista en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, los profetas fueron en primer lugar y prominentemente, cada uno en su propia esfera, maestros y predicadores, testigos del Altísimo a la vez que vaticinadores de lo futuro. O sea, ellos se destacaron más por dar el mensaje que por anunciar el futuro. A veces me han escuchado decir que un profeta no es tanto el que anuncia el futuro, sino el que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Me han escuchado decir eso muchas veces, pues es lo mismo que dice aquí. No es que no anunciaban el futuro, no es que no es importante anunciar el futuro, pero hubo profetas que no dijeron nada del futuro. Por ejemplo, van a ver, si leen los libros de los profetas, que se limitaron a exhortar al pueblo, a darle un mensaje en el presente, naturalmente que tenía una trascendencia para el futuro. Juan el Bautista nunca profetizó.
O sea, me refiero en cuanto al futuro. Más bien eran proclamadores de mensajes. Los profetas fueron designados o conocidos con otros muchos nombres tales como atalaya, hombre de Dios, siervo de Jehová, mensajero de Dios, intérprete y hombre del Espíritu. Cada uno de estos nombres se usó en conexión con determinadas circunstancias y condiciones peculiares de ciertas regiones o de la nación. Quizá el título mejor aplicado era el de intérprete, entre comillas, porque interpretar la voluntad de Dios al hombre era la tarea primordial del profeta. O sea, el profeta recibía el mensaje, ya sea por visión, ya sea directamente a su espíritu, porque muchas veces era su espíritu que venía el mensaje, otras veces era una visión. No importa la manera como el profeta recibía el mensaje, él interpretaba el mensaje. Perdone que hable de lo personal. Pero hoy, en este tiempo también hay profetas. Parte de los dones que Dios me ha dado a mí es el ministerio profético. Y yo te voy a decir el proceso que yo recibo un mensaje. Cuando yo profetizo, generalmente yo veo imágenes en mi espíritu. Y yo tengo que interpretar esas imágenes. A veces puedo hacer que me detenga para estar seguro. Claro, uno está bajo la inspiración y no es difícil interpretar una figura. Es como Dios le dice a Amós: ¿qué ves, Amós? Y él contesta: una plomada de albañil, Señor. Y Dios responde: he aquí yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo Israel. No le voy a tolerar más. ¿Qué ves, Amós? Una canasta de fruta, Señor. Y entonces ahí viene después el mensaje. El profeta ve una imagen, recibe el mensaje y lo interpreta y lo aplica para el pueblo. Naturalmente siempre con la guianza del Espíritu. Pero él es un intérprete de la palabra de Dios. Dice que ninguna escritura es de privada interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirar se usa dos veces la palabra refiriéndose a las escrituras en el Nuevo Testamento. Tanto Pablo como Pedro usan la palabra inspirada, hablando de la escritura. En una de esas, una de las dos, la palabra inspirar es llevar. Esa es la palabra que se usa para referirse a los barcos de vela cuando eran llevados por el viento. La palabra llevar. Y la otra palabra es la palabra inspiración. Es cuando se sopla sobre algo. Así como Dios hizo sobre Adán, que sopló en su nariz soplo de vida. Los profetas recibieron el soplo de Dios. La inspiración. De ahí viene la palabra inspiración, que recibe un soplo de Dios. Dios guió sus pensamientos. Ellos interpretaban el pensamiento de Dios y se lo comunicaban al pueblo. Así que eran intérpretes. Voy a leer ese último párrafo otra vez. Quizás el título mejor aplicado era el de intérprete, porque interpretar la voluntad de Dios al hombre era la tarea primordial del profeta. Ahora hablemos de señales inherentes al profeta verdadero. Aquí este autor enumera una serie de señales inherentes para poder distinguir a un profeta verdadero. ¿Cómo debería ser reconocido el profeta? ¿Cuáles eran las señales distintivas que lo caracterizaban? Número 1. La primera señal que había que descubrir en él era su individualismo único y su carácter austero e independiente, que no transigía con el hombre, con el pecado, ni con las circunstancias. El profeta verdadero tenía ese carácter. Primeramente, tenía su individualismo.
en el sentido de que Dios no neutralizaba la personalidad del profeta. Dios usaba la forma de ser del profeta, el carácter del profeta, la individualidad del profeta. El diablo, cuando posee a una persona, lo anula, se adueña. ¿Han visto una persona endemoniada que cuando termina el trance no sabe qué pasó, como el borracho que hace desorden y después dice, yo hice eso bajo el efecto del alcohol? No pasa así con el profeta. El profeta percibe, está en todos sus sentidos, todas sus capacidades están intactas, permanecen con él. Él mantiene, cada profeta tenía su individualismo, pero todos tenían un carácter, como dice ahí, austero, independiente, y no transigían ni con los hombres, ni con el pecado, ni con las circunstancias. Eran únicos en cuanto a eso. Eran rectos. No se vendían, no transigían. La verdad no era relativa para ellos. La verdad era absoluta para ellos. Y todo el que profeta tiene ese celo. Defiende lo que es correcto, defiende lo que es verdad. Un profeta verdadero no transige. En el buen sentido de la palabra es intransigente. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Quiere decir que no vende sus valores, no compromete la verdad con nada ni con nadie. La verdad es única. Amén. Porque el profeta se siente un administrador de la verdad, un comunicador de la verdad, un preservador de la verdad. Y el profeta, igual que Dios, se siente realizado cuando la verdad prevalece, cuando la verdad llega al pueblo, cuando la verdad hace su trabajo en el corazón del hombre, volviéndolo a Dios y a su justicia, la justicia de su reino. O sea, ese carácter que es muy, muy parecido al carácter de Dios, porque Dios es así. Dios no transige con el pecado. En Dios no hay ambivalencia. Hay una definición en todas las cosas. La verdad es definitiva, es definida. En la verdad no hay ambigüedad. Y así es el carácter de un profeta, porque él es un mensajero de la verdad. Él es un comunicador de la verdad. Su objetivo es que la verdad interpretada en su proceso profético llegue al pueblo al cual fue destinada esa palabra. Si él como mensajero no está comprometido con esa palabra y no representa en su carácter la esencia misma de ese mensaje, entonces él pierde su eficacia como mensajero. Y también pierde la representación como embajador de Dios y de esa palabra. ¿Me comunico? Muy bien. Número 2. Estamos hablando de las características de un profeta verdadero. La convicción inseparable de todo profeta legítimo de haber sido llamado por Dios y comisionado por él en las tareas divinas. Debería realizar en su propia experiencia que era no menos que el portavoz del Señor y que las indicaciones de Dios deberían ser estrictas y fielmente cumplidas. Es un hombre de convicción. La convicción era inseparable para él. Yo lo digo así. La relación entre el mensaje y el mensajero es como el fondo y la forma, que no se pueden separar. Hay una diferencia entre una recepcionista y un mensajero de Dios. Una recepcionista puede ser una secretaria muy eficiente y puede ser excelente
en la transmisión de los mensajes. Recibe los mensajes ya sea por cartas, o ya sea por teléfono, o ya sea por computadora, internet, y ella transmite bien el mensaje. Hace un tremendo, excelente trabajo en la oficina. La manera como ella transmite el mensaje en la oficina, cómo comunica, no tiene ninguna relación con su vida privada o personal. Al empleador no le importa si ella es una prostituta después que sale de la oficina. Lo importante es que ella es excelente comunicando bien los mensajes. Pero Dios no puede decir así de un mensajero. No importa que sea un prostituto, un inmoral, con tal de que me dé el mensaje. No es así. El mensajero está comprometido con el mensaje. Él es parte del mensaje. Su vida testifica que él cree en el mensaje, que él asimiló el mensaje, que él ha madurado por el mensaje. Por eso puede representar el mensaje y al Dios que envía el mensaje. Dale un aplauso al Señor. Amén. Número 3, tener conciencia plena del privilegio de participar en el consejo divino de Jehová. Fíjense, él debe tener conciencia de que él está participando en el consejo divino. Debía estar caracterizado por una comunión vital y constante con Dios, por cuanto era el portador de los secretos del arcano divino supremamente necesarios para el hombre. Así que él debe tener conciencia del privilegio que es ser un mensajero de Dios. Debe estar conectado con Dios constantemente para poder ser un buen comunicador de ese mensaje. No solamente de las letras del mensaje, sino del espíritu del mensaje. Amén. Porque la palabra de Dios tiene logos y tiene rema. Tiene cuerpo y tiene espíritu. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así las letras de la palabra, en el espíritu de la palabra también está muerto. Hay muchos predicadores hoy que se han quedado con las letras y le hacen culto a las letras. Y las letras son importantes. Pero es como el cuerpo. Un cuerpo sin espíritu puede estar fisiológicamente y anatómicamente bien, pero si no tiene espíritu no vale nada. Es como el milagro de Dios cuando le dijo a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos secos. Y él profetizó y se juntaron los huesos, se juntaron los músculos y los tendones y se formaron, vamos a decir, muchos muñecos allí, maniquíes. Pero después dijo Dios: ahora profetiza espíritu sobre ellos. Y él profetizó espíritu, y cuando entró el espíritu se formó un gran ejército. Las letras sin espíritu están muertas. Pero las letras son importantes porque las letras es el medio para comunicar el mensaje a los hombres. Las letras hacen entender el intelecto. El espíritu llega al corazón para transformar las vidas. Amén. Y el profeta debe tener conciencia de que es un representante de Dios y debe estar conectado con Dios y con su mensaje como un vocero de los secretos y misterios de Dios. 4. El verdadero profeta se distinguía también por su disposición pronta para actuar enérgicamente en ocasiones, en circunstancias y en asuntos en los que los demás no se atrevían a poner su mano. Solamente ellos metían la mano en el fuego. Cuando había circunstancias que nadie se atrevía, ellos se atrevían. Eran atrevidos. Dios le daba el denuedo, el valor para hacerlo. Por su fortaleza física, pero más por su carácter moral, atraían la atención de las muchedumbres en cualquier parte. Por su destacada sensibilidad moral y la elevada concepción espiritual de la vida, chocaban espontáneamente con las gentes cuyas ideas rayaban por la vulgaridad y el egoísmo, despertándose contra ellos la oposición en todas partes. Tremendo el carácter del profeta. O sea, ellos protestaban
ellos refutaban, ellos atacaban, ellos confrontaban el pecado y toda persona o circunstancia que no estuviera de acuerdo con la verdad de Dios, con la revelación divina. Tenían valor, coraje, atrevimiento, porque era parte de la capacitación que recibían de Dios en el proceso de su preparación como profetas del Señor. Como Dios le dijo a Jeremías, que decía que era un niño: tú eres un niño, pero yo te elegí desde el vientre, pondré mi palabra en tu boca, y tú hablarás, y tú serás columna de hierro para ellos, columna de bronce. Vendrán contra ti, pero no podrán contra ti. La palabra tuya en la boca tuya, eso va a ser como una espada, va a ser como torre fuerte. Amén. Así que por su carácter moral, por su energía, por su valor, ellos podían contrarrestar. Pero por su testimonio, la gente que amaba a Dios se sentía atraída hacia ellos, se identificaba con ellos. Naturalmente, los líderes y las demás personas que se sentían amenazados con sus mensajes, porque sus intereses eran amenazados y sus vidas eran desenmascaradas, y su hipocresía de la misma manera, estas personas no simpatizaban con los profetas. 5. Los profetas llamados por Dios tenían conciencia bien establecida de la presencia de la autoridad divina en ellos. Muy importante. Sabían que como comunicadores de la verdad de Dios, como la autoridad está en la palabra, sabían que ellos tenían autoridad en su boca. Bajo cualquier circunstancia y aún en las emergencias y pruebas más tremendas. Es verdad generalmente aceptada que frecuentemente quedaron solos en el escenario de la lucha. Los profetas que se quedaban solos muchas veces. Jeremías se quedó prácticamente solo. Muy solo. Ni aún el pueblo en realidad seguía a Jeremías. No estoy diciendo que no había personas que oían esos mensajes, pero él estaba solo. Solo Baruch estaba con él. Pero él estaba solo. Era un hombre solitario. Pero con Dios somos mayoría. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, de la misma manera, se va a quedar solo. Pero ellos sabían resistir a toda oposición, sin doblarse. Jesús dijo de Juan el Bautista: ¿qué saliste a ver al desierto? Un hombre con vestiduras delicadas. No, los que tienen vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Qué saliste a ver? Una caña que se dobla. No, Juan el Bautista no era una caña que se doblaba por el viento. Los profetas no eran cañas que se doblaban. Eran columnas. Resistían la oposición. Ahí dice que ellos chocaban espontáneamente contra las gentes que resistían sus mensajes. Y me gusta esto, chocaban voluntariamente, porque ellos estaban dispuestos a pagar el precio. No se escondían. No pedían perdón por el mensaje, porque ofenderían a Dios. 5. Los profetas llamados por Dios tenían conciencia bien establecida de la presencia de la autoridad divina. Eso lo leímos otra vez en ellos. Así que ellos sabían la autoridad que tenían. Y bajo cualquier circunstancia, aún en las emergencias y pruebas más tremendas, ellos sabían de la autoridad que tenían. Sigo leyendo para leer el párrafo completo. Es verdad generalmente aceptada que frecuentemente quedaron solos en el escenario de la lucha, teniendo prácticamente por enemigos a todos sus contemporáneos, incluyendo
en estos a veces, aún a los caudillos religiosos, entre paréntesis, sacerdotes y profetas convencionalistas, quienes siempre estaban dispuestos a transigir con el populacho y a seguir la corriente, camino proverbial de la menor resistencia. O sea, mientras los profetas convencionalistas, como dice ahí, si ustedes leen, por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, Jeremías hablaba de los profetas. ¿Recuerdan ustedes que Acab tenía profetas? Habían dos tipos de profetas en Israel. Los profetas de Baal y había profetas de Jehová, supuestamente entre paréntesis, o sea, entre comillas, de Jehová, pero eran personas que obedecían a ciertos intereses. Profetizaban lo que la gente quería escuchar, lo que los reyes que los favorecían con dones y regalos y privilegios querían escuchar. Estaban comprometidos. Y el que está comprometido neutraliza el mensaje. El que está comprometido no puede ser fiel al mensaje de Dios. Por eso un profeta no debe involucrarse en ninguna relación donde se comprometa. Por eso los profetas no deben tener amistad con los políticos. Hoy es muy común profetas que no entienden su rol. Andan detrás de los líderes de las naciones, presidentes, para tener privilegios y tirarse fotos con ellos. Y no saben que los políticos los usan. El profeta de Dios no debe estar comprometido con nadie. El profeta de Dios puede servir a los reyes de la tierra y a los magnates y a los que están en autoridad. Y su trabajo es llevarles el consejo de Dios. Pero nunca debe recibir regalos, porque de esa manera puede vender su conciencia y finalizar traicionando a Dios y a la verdad. Por ejemplo, Natán era amigo de David, muy amigo, de tal manera que hijos de Natán llegaron a ser cancilleres y personas importantes en el gobierno de David y de Salomón. Pero cuando David pecó, al principio, cuando David le comunica a Natán que él tiene el plan de edificar una casa a Jehová, Natán le dice, haz lo que tú quieras, Dios está contigo. Pero después salió del palacio y el Señor le dijo, no, devuélvete y dile que no va a edificar la casa. Fue a darle una mala noticia a David. Pero David era un hombre de Dios. Pero cuando David pecó y tomó a aquella mujer que no era la suya y mató a su esposo Urías, Natán fue y le expuso una parábola de una injusticia. Y él, indignado, dijo, este hombre es digno de muerte. Y él le dijo, you are that man. Tú eres aquel hombre. Si él no hubiera sido un hombre de Dios, no pudiera hablar así a David. En otras palabras, si quieres ser amigo mío, amén, seguimos siendo amigos. Pero tú eres ese hombre. Belsasar, como leímos en Daniel capítulo 5, prometió a honrar y hacer el tercero del reino a cualquiera de los sabios caldeos o babilonios que descifrara las 3 palabras escritas en la pared por una mano invisible. Cuando ninguno pudo fue Daniel. Y Daniel le dijo, quédate con tus regalos. Dice así, tus dones dáselos a otros. Yo no voy a recibir nada tuyo porque tú prostituiste los vasos sagrados de Dios. Y por eso tu reino cae. Y cayó esa misma noche. ¿Por qué pudo dar el mensaje? O sea, quédate con los regalos, dáselo a cualquier otro, pero a mí yo no quiero regalos. Yo no quiero regalos de un hombre que blasfema el nombre de Dios. Eso es un hombre de Dios. Eso es un profeta. El profeta tiene un solo compromiso.
con Dios y con su palabra. Dale un aplauso, Señor. Amén. 6. El profeta de Dios era un hombre de constante, poderosa y ferviente oración, hombre de comunión con Dios. Su vida austera y solitaria le proporcionaba la oportunidad de mantenerse en relación diaria con su Dios. Así que eran hombres de intimidad, de oración, de devoción. Piensen en el caso de Jesús, que pasaba noches enteras orando. Cada vez que Jesús tenía una decisión importante que tomar, pasaba la noche entera orando. Lo pueden ver en la narración de Lucas, cuando iba a elegir a los 12, por ejemplo. Cuando iba a caminar sobre las aguas, se aisló. Cuando iba a la cruz, se fue a Getsemaní. Cada vez que había un momento difícil, estaba Jesús como profeta buscando la dirección del Señor. Y Moisés 2 veces estuvo allá 40 días con el Señor. 80 días duró ahí, en 2 ocasiones. Punto 7. Todo profeta auténtico fue consagrado, limpio en su carácter. En toda la línea profética, con todo y ser tan larga, no hallamos ni la más leve señal de inmoralidad que justifique la crítica que de algunos de ellos hacen ciertos críticos mordaces. Cada uno vivió una vida separada de los otros, pero siempre límpida, o sea, transparente. 8. Todo profeta que mereció este honroso nombre criticó invariablemente los males sociales. No escaparon a su admonición perturbadora reyes, sacerdotes, príncipes, ancianos, nobles y jueces, a quienes valerosa y hasta temerariamente denunciaron. No hablaron lenguaje abstracto ni se detuvieron en inútiles especulaciones. Guiados por la voluntad divina, levantaron su voz en airada y violenta protesta contra toda persona o institución que debía ser denunciada. Eran enérgicos y valientes. 9. Era finalmente el profeta de Dios un agente revelador del futuro al pueblo. Es verdad, indudablemente establecida, que su trabajo principal era la predicación y enseñanza concernientes a su tiempo y a su época, pero no hemos de perder de vista la idea de una buena parte de su ministerio consistió en revelar lo que Jehová se proponía para el futuro. Se concentraron en el presente, pero muchos de ellos anunciaron las cosas que iban a venir en el futuro. El orden del llamamiento de los profetas es el título de esta parte. Es imposible dar en un orden preciso la fecha exacta en que cada uno de estos hombres de Dios hizo, miramos la página, entrega de su mensaje a sus contemporáneos. Vamos a dar una lista de ellos con las fechas aproximadas. Un estudio más o menos detallado de los hechos y las circunstancias nos autorizan a indicar el orden siguiente. Este autor divide de esta manera a los profetas. Los profetas primitivos, escuchen la palabra primitivos. El primero, Moisés. A la primera persona en la Biblia que se le llama profeta es Abraham. Pero Abraham no se caracteriza como profeta. Pero recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Faraón, cuando él mintió diciendo que será su hermana, dijo, cuidado con él es profeta. Es la primera vez que sobre la palabra profética refiriéndose a Abraham, pero Abraham no se caracteriza como profeta. El primer profeta en Israel fue Moisés. Y de hecho el mayor, con excepción de Jesús. Moisés, ahora bien, tienen las fechas aquí, ustedes estudiaron historia, ¿no? ¿No estudiaron historia? Muy bien, ahora mira a ver, es importante ubicar a los profetas por las fechas en las cuales vivieron. Moisés de 1447
a 1400 más o menos antes de Cristo. El lugar fue en Egipto y en el desierto. Samuel en el 110 en Israel. Elías en 870 en Israel. Todo esto es antes de Cristo, naturalmente, es el Antiguo Testamento. Eliseo 850 en Israel. Joel del 835 al 820 en Jerusalén. Jonás más o menos en el 800 en Israel, que es en el tiempo de Jeroboam II. Ahora, profeta de la octava centuria. Debe ser profetas, porque está en plural, pero ahí lo ponen en singular. Es un error. Ve que también los que escriben se equivocan. Fíjense que todos los demás dicen profetas, porque va a enumerar. Profetas de la octava centuria. Amós, 760, profetizó en Israel. Oseas, 745 en Israel. Isaías, de 740 a 698 en Jerusalén. Ahí está, es una traducción, pero dice Jerusalén, que es en inglés, pero es Jerusalén con N. Miqueas en el 735 en Jerusalén. Profetas de la séptima centuria o siglo. Sofonías de 630 a 622 en Jerusalén. Jeremías 626 a 585 en Jerusalén, Egipto. Nahum 625 a 612 en Jerusalén. Habacuc del 610 a 605 en Jerusalén. Esas son fechas aproximadas. Profetas del exilio, o sea que profetizaron del otro lado o durante el tiempo del exilio. Ezequiel en 592 en Babilonia. Abdías 586 en Jerusalén o en Babilonia. Ahí el Jeremías se puede contar entre los dos, ¿no? Porque está Jeremías cruzó los dos siglos, como ven ahí, de 626 a 586. Pertenece a esa centuria, pero también fue un profeta que estuvo durante el exilio. No estuvo allá en el exilio de aquel lado, estuvo de este lado, pero durante el tiempo del exilio. Profetas de la restauración. Está Ageo, 520 en Jerusalén, Zacarías, 520 en Jerusalén, Malaquías, 435 en Jerusalén. Ahora viene una parte que es muy importante. Este hombre, acuérdense que este libro es un clásico. Yo lo subrayé hace como 40 años, que leí 38 años que tengo este libro. Y hay unos pensamientos aquí acerca de la psicología de la profecía. No se asusten ni cierto rechazo a la palabra psicología. Está hablando de la conducta, ¿no? Más bien, la conducta, la manera de pensar, la manera de sentir de un profeta. Dice, ¿cómo recibieron los profetas sus mensajes y cómo hicieron entrega de ellos a sus auditorios? ¿En qué forma participaba Dios en la comunicación de su mensaje a los oyentes? ¿Cómo pueden explicarse los diversos trances y condiciones especiales en que los videntes deberían estar, tales como el sueño, la contemplación y el éxtasis? En los días primitivos hubo una tendencia muy pronunciada hacia la predicción, el augurio, la clarividencia y la adivinación. En Samuel se manifestaron estas características de clarividencia, en virtud de las cuales pudo solucionar dilemas, encontrar objetos perdidos, escudriñar lo desconocido y contestar preguntas de muy difícil respuesta. Saúl, arrebatado en una ocasión por una fuerte emoción religiosa, profetizó juntamente con los videntes. Eliseo inquirió en otra ocasión acerca de un trovador a fin de que pudiera estar bajo las condiciones requeridas y correctas del espíritu profético. Estas manifestaciones tempranas inherentes al espíritu de la profecía son completamente superadas en los días postreros de los profetas. O sea, él hace una diferencia entre los profetas primitivos, se prevalecía más el trance, la clarividencia,
etcétera. Después, los profetas se concentraban más en el mensaje. Muy bien, que ahí está la diferencia entre la palabra roed, la palabra choset, la palabra navi, que estudiamos al principio. Muy bien, yo creo que aquí no se trata tanto de la diferencia entre los profetas, sino el tiempo. Acuérdense que Dios habla de acuerdo al tiempo. Si ustedes analizan ese tiempo a que él se refiere, que es el tiempo de Moisés, de Samuel y de Elías, de Eliseo, ¿no? Que prevalecen mucho los milagros, lo sobrenatural. Usted lo compara después y Isaías, Jeremías y los demás no se caracterizan por eso. Más bien, lo importante para ellos era la comunicación del mensaje y anunciar cosas para el futuro. Si ustedes ven la profecía en el Nuevo Testamento y en nuestros días tiene otro propósito. O sea que yo lo que creo que se trata del tiempo y el propósito de Dios. Y de eso depende los dones que se manifiestan. ¿De acuerdo? Muy bien. Aclaro eso porque, bueno, no puedo juzgar a este hombre, no lo conozco, pero por el contenido sé que posiblemente no es un hombre carismático, que cree en el Espíritu, pero lo que dice es muy acertado, es muy coherente. No estamos de acuerdo con todo, pero sí el análisis que hace es muy correcto. Hubo una diferencia muy marcada. Estas manifestaciones tempranas, estoy leyendo de nuevo, estas manifestaciones tempranas inherentes al espíritu de la profecía son completamente superadas en los días posteros de los profetas. Las raíces proféticas cuyas características han sido descritas y que se remontan a los tiempos primitivos más lejanos en los días de la profecía hebrea desaparecen por completo. Después de los días de Elías, la profecía hebrea alcanza una gran concisión de pensamiento y un maravilloso crecimiento en su sentido religioso, ético y espiritual en su naturaleza. O sea, no tanto se caracterizaba. De hecho, una cosa, por ejemplo, que se sepa, Eliseo no escribió, Elías no escribió. Samuel, si escribió, fueron los libros históricos, fue narraciones de sus días. Se le atribuyen parte de los libros históricos, pero no de un mensaje a Israel. Así que, inclusive eso mismo, Dios no permitió que ellos escribieran. ¿Sí? Los que vinieron después escribieron. O sea que todo depende del propósito de Dios. Acuérdense que aunque los profetas no eran autómatas, eran embarcaciones guiadas por Dios, conducidas, usando la palabra inspiración, eran llevados por el viento del Espíritu. Así que ellos no hacían nada que no recibían de Dios, solamente lo que recibían de Dios. Seguimos. Consideramos como cosa necesaria e importante decir que los profetas, al recibir las revelaciones de parte de Dios, atención, no sufrían de manera alguna pérdida total ni parcial de su personalidad. Es el proceso de la inspiración. Dios no se adueñaba de su personalidad, usaba su personalidad. El mensaje de Dios es a través de la personalidad del hombre. Amén. Dios usa sus dones, sus capacidades, su intelecto, su experiencia, su habilidad, todos los del hombre, pero para dar su mensaje. Es interesante. Eso como, vuelvo otra vez, porque es así. Es como el vaso. El vaso es un recipiente donde se deposita un líquido. El cuerpo es un recipiente donde Dios depositó su aliento cuando sopló. La palabra tiene letras y tiene espíritu. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la Biblia, las letras de la Biblia, el logo sin el rema está muerto. Sin restar importancia, repito,
al logo, que es importante para comunicar el mensaje. Pero la vida, el espíritu es el que da vida. Pablo dice que la letra exagerada, enfatizada y religiosamente aplicada puede matar. La letra mata, pero el espíritu da vida. Amén. Amén. Ahora, tengamos cuidado porque algunas personas menosprecian las letras. Por ejemplo, en tiempos de Lutero había un predicador llamado Monser, apellido Monser, creo que Tomás Monser, que él, como Lutero, su énfasis era la Biblia, solamente la Biblia, la palabra de Dios, porque su misión era restaurar el libro de Dios, volver otra vez a la iglesia, a la Biblia. Y él enfatizaba mucho la palabra de Dios. Y Monser, que era un tipo de pentecostal de aquellos días, él decía, no, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu. Y Lutero se molestó. Y un día dijo Lutero así mismo, porque era así un terco alemán. Decía Lutero, yo tomo el espíritu de Monser y le doy un bofetón en el hocico. Lo estoy diciendo literalmente como lo dijo. Y es que darle un bofetón a un espíritu así, porque un espíritu sin letra. Igualmente, miren hermano, si el cuerpo no fuera importante, los demonios no anduvieran aún detrás de los cuerpos de los cerdos, que pidieron a Jesús, dame cuerpos aunque sea de cerdos. El cuerpo es importante. Permanecían como todo ser normal, pero con una conciencia clara, evidente e inequívoca de la dirección divina sobre su personalidad. Sabían que eran influenciados, guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Su personalidad era transformada, era guiada, pero seguía siendo la misma personalidad. Tenían una sensibilidad espiritual tan sutil en su alma de que estaban en la mano de Dios, que respondían pronta y espontáneamente a cualquier indicación divina de Jehová. Tenían mucha sensibilidad. Tenían conciencia plena de su relación vital con el Señor, quien les daba la comunicación directa de su mensaje y la consiguiente responsabilidad de entregarlos fiel y oportunamente al pueblo. Tenían esa conciencia y ese compromiso. Dice el profesor Sampey, dice, o Sampi, como ustedes quieran pronunciar, Sampey, dice a este respecto, el proceso mental del profeta era estimulado y guiado por el Espíritu Santo que lo investía de poder. La imaginación, la memoria y la razón permanecían inalterables tanto como su intuición espiritual. Qué lindo es Dios, cómo Dios obra. No lo poseía como hacen los demonios. Los demonios te poseen y después que pasa el trance, el ex endemoniado dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? No pasa así con alguien que está lleno del Espíritu. Tiene conciencia de todas las cosas. Por eso que esta gente que se excusa para sus vicios y desórdenes. No, el Espíritu, y rompen la silla, tiran por allá. El Espíritu, no puede el Espíritu, te rompen una reunión. No, el Espíritu. Hay que darle un bofetón a ese espíritu. Es otro espíritu. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Pablo decía, hágase todo decentemente y con orden. Todo me es lícito, no todo conviene. Todo para edificación. Hay una palabra clave en la enseñanza paulina de los dones. Es la palabra edificación. Es como un estribillo que lo repite en 1 Corintios 12 y 14. Edificación, edificación, edificación. ¿Saben ustedes por qué la profecía es superior al don de lengua? Porque el don de lengua solamente edifica aquel que en espíritu habla a Dios. Fíjense que es importante porque en espíritu habla a Dios. Pero la profecía es superior porque edifica a la iglesia, edifica a más personas, no solamente a ti. Así que la cantidad de edificación, se puede decir, la medida de edificación es lo que determina la importancia de un don. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y si estamos de acuerdo, no importa. Pero esa es la verdad.
Seguimos. Muy bien. El Espíritu de Dios eligió a los hombres según su propósito, haciendo un balance completo de sus poderes morales, intelectuales y espirituales. Qué lindo. Posiblemente la mente del profeta osciló desde el trance al éxtasis, en cuyos estados mentales el Espíritu presidía. ¿Qué hacía el Espíritu? Presidía y comunicaba la verdad divina. A pesar de que él oscilaba, como dice ahí, entre trance y el éxtasis, en su estado mental, el Espíritu presidía, dirigía, conducía. Los profetas de Jehová se asemejaban muy poco a los derviches con sus movimientos convulsivos y lamentos. Esta palabra derviches eran monjes musulmanes que eran místicos y hacían mucho, y eran como danzarines, bailarines, en su trance danzaban, bueno, como hacen los endemoniados, ¿ya? Que parece como la película de Tarzán allá, ¡abajo Chile! ¡Amén! ¡Abajo Chile! ¡Amén! ¿Ya? Y invocando a Changó y a Demayá y toda esa vaina. ¿Sí? ¿Han visto los espiritistas en trance? Yo respeto mucho, pero cuando una persona se sale de lo que es normal, los profetas no se salieron de lo normal. Normal, me refiero, es lo que representa el orden, porque todo lo sobrenatural es anormal, pero me refiero a un orden. No me imagino a Jesús. Usted ha visto a los endemoniados que mueven la cabeza, que tú parece que se le va a salir de... No, yo no veo al Espíritu Santo de esa manera. Hubo manifestaciones en ciertos lugares, como en Argentina, del Espíritu, donde la gente se convertía en animales, en monos, en vacas, y en gallos. Y yo vi a alguien, un hombre de mucho respeto, atribuir eso al Espíritu. ¿Cómo usted cree que el Espíritu Santo se vuelve un gallo? ¿Qué cree que? Otra cosa. O como una vaca. ¡Bé! ¡Bé! Por favor, hermano. El sentido común, conociendo a Dios, el Dios del orden. Hermano. Cada especie tiene una manera de expresarse. Y el hombre tiene un lenguaje para hablar y comunicarse. Puede ser los gestos, pero fue también el lenguaje hablado. La evolución se enseña como verdad, pero no hay una sola evidencia de una especie que haya cambiado de género. Nunca un pez se ha convertido en batracio, ni un batracio en un reptil, ni un reptil en una ave, ni un ave en un mamífero. No hay tal cosa. Entonces, el Espíritu de Dios que habla a los hombres en el lenguaje de los hombres. Cristo no se volvió un gallo para salvar al hombre, se volvió hombre para salvar al hombre. Amén. Así que Dios no me va a convertir en vaca a mí. El diablo sí te puede convertir en un zombie, y como hacen los espiritistas que convierten en zombies a la gente. Y le cambian su persona, y le alteran su intelecto, y los enloquecen, y los mandan a psiquiatría. No, el Espíritu de Dios inspira, ennoblece, eleva, sublimiza. O sea, toma lo humano y lo vuelve divino, más elevado. Amén. El que está lleno del Espíritu está lleno de Cristo, está lleno de Dios, está lleno del carácter de Dios, y todo lo que es de Dios no va a rebajarse a tomar ninguna expresión de un animal. Y esto nos enseña, porque los profetas tenían un don sobrenatural.
Y es muy hermosa la profecía, porque usted está dando un mensaje de Dios. Y aunque usted no ha cambiado de personalidad, Dios le comunica metáforas, ejemplificaciones, símiles, figuras del lenguaje, belleza, aplicaciones prácticas. O sea, es hermoso el lenguaje profético. O sea, por eso yo hasta me río cuando yo veo a los llamados críticos decir que, por ejemplo, que Isaías no escribió los capítulos desde el 40 al 66 porque su estilo es diferente. Es una idiotez, hermano. Porque nosotros sabemos que cuando Dios te va madurando en la profecía, tu lenguaje se vuelve más elevado, más descriptivo, más efectivo, más pulido. Isaías fue un hombre que profetizó más de 40 años, creo. O sea, que fue creciendo en su don. O sea, ¿cómo usted puede aplicarle un método como el estilo que está probado, inclusive está probado, o sea, en algunos autores, de que con los años el estilo cambia? Shakespeare, por ejemplo, en buen español, Shakespeare. Shakespeare, por ejemplo, está probado que en sus libros, que el Shakespeare de sus últimos años era diferente en estilo. Probado eso. Porque cuando uno madura, el estilo madura. Imagínense, el profeta no es un mensajero cualquiera, es un hombre que está bajo la influencia de un poder sobrenatural. Van a ver que los críticos, todo lo que es sobrenatural, que dice el futuro con exactitud, lo niegan o le buscan una manera de decir que no fue él que hizo eso o que lo hizo tiempo después. En el libro de Daniel dicen que Daniel fue escrito, oigan bien, que Daniel fue escrito en el 164, en el tiempo de los macabeos por ahí. Porque como habla de una manera tan precisa y tan exacta de ese tiempo y de lo que pasó en las batallas que había entre los Ptolomeos, entre las cuatro divisiones del imperio, pero especialmente el sur y el norte, los seleucos y los Ptolomeos, que tuvieron guerras constantes, y Daniel describe de una manera increíble todas esas cosas. Ellos no pueden entender cómo alguien que vivió en el siglo VI puede hablar con tanta precisión, y por eso quieren negar y buscan muchas maneras tontas de negar que fue Daniel y que no fue en su tiempo, porque ellos no pueden entender cómo puede alguien decir el futuro. Por favor. Un profeta, el profeta que fue al altar allí en Betel, dijo: de aquí a 300 años se va a levantar un rey llamado Josías, y él va a destruir este altar. Y así pasó. Lo llamó por su nombre. No está en la Biblia eso. Y así vino Josías, eso es lo mismo. ¿Acaso es algo difícil para Dios? Por favor. Claro, como ellos no creen que fueron guiados por el Espíritu, por eso tienen que negarlo. Pero es tonto negar eso, como si algo fuera imposible para Dios. ¿Dónde seguimos? Muy bien. Una de las pruebas mejores acerca del verdadero profeta era que conservaba un dominio consciente sobre sí, tanto cuando recibía como cuando pronunciaba el mensaje. ¿Ves? No salía de él. No eran instrumentos ciegos o inconscientes al servicio de Dios. O sea, no eran autómatas. Parece que Jeremías puede ser citado como un ejemplo de quien recibió sus mejores y más sublimes revelaciones, mientras más consciente y normal se hallaba. Él fue guiado por el Espíritu a sentir y a percibir las verdades más, sigo, la página se me pegó aquí, más apropiadas, necesarias y valiosas para su situación. Completa y normalmente entró en la posesión de la verdad para su tiempo. Ciertamente, él no sacrificó, ni ninguno de los profetas, la conciencia propia. No es necesario.
no es necesario. Eran recipientes. El profeta de Dios nunca renunció a su personalidad cuando recibía el anuncio oficial de su mensaje. Estaba alerta y consciente de las necesidades de sí mismo y de su pueblo. En ningún sentido era un instrumento pasivo. Las palabras que fluían de su boca tenían el sello distintivo de la personalidad del mensajero, aunque eran de Dios. Así queda explicada de paso la diferencia de estilo en todos los siervos de Dios. Aquellas palabras comunicadas a oídos del profeta eran verdaderamente el mensaje de Dios a su pueblo, pero comunicado en lenguaje y estilo humanos. Las mismas verdades celestiales fueron comunicadas a Isaías y a Miqueas. Aquel las expresó en un lenguaje retórico y cortesano, en tanto que éste las manifiesta en un estilo carente de hermosura, llano y casi vulgar. Hace un contraste entre Isaías, que era un hombre cortesano, y Miqueas, que era un hombre humilde. El mismo mensaje con la elevación poderosa de Dios. Él hace a Miqueas como usa figuras del lenguaje hermosísimas, pero no se puede comparar en estilo con Isaías. Era un hombre culto. Entre Pedro y Pablo hay también una diferencia. Ambos tienen revelación de Dios, pero hay una diferencia. Tenían más recursos porque Dios usa la personalidad de la gente. Muy bien. Cuando es humilde la persona. Que Dios, cuando ve que el orgullo es un impedimento, entonces te rompe el yugo. Usando el mensaje del jueves. Ahora vamos a tratar la diferencia entre el sacerdote y el profeta. En la historia religiosa del mundo alcanzan prominencia dos poderes mentales, el sacerdotal y el profético. El sacerdote pone el énfasis en el ritual y las ceremonias del culto, hallando verdadero placer en las meras formas de la religión, y difícilmente puede adorar a Dios excepto por medio de elaboradas ceremonias y liturgia. La moral en el sistema sacerdotal ocupa un lugar importante, pero nunca el primer lugar. El formalismo ha llegado a ser uno de los más censurables y graves pecados religiosos. El profeta, en cambio, pone el énfasis primordial en la vida, la conducta y la moral como elementos inseparables de ella. Acuérdense que aquí está hablando en el contexto del Antiguo Testamento. No es que está hablando en contra del sacerdote, sino que cada uno se caracteriza por diferentes cosas. En Cristo Jesús, el sacerdocio en el nuevo pacto, que es espiritual, es diferente. No está concentrado en la liturgia ni en las formas del culto, sino en el significado, de acuerdo, de la adoración. El profeta se opone abierta y constantemente a toda persona que cumple negligente y descuidadamente las reglas del deber. Condena la ira, denuncia la lujuria, la censura, el orgullo e insiste infatigablemente en la aplicación de los eternos principios de la palabra de Dios a la vida. Para él la conducta es mucho más importante que las ceremonias. Los profetas dijeron eso. Misericordia quiero y no sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Amén. El profeta es un maestro moral, un reformador de la conducta, un perturbador peligroso, entre comillas. Porque es verdad que perturba. Tan así que cuando Samuel llegó a casa de Isaí, le dijeron, tú vienes en paz, hermano. Dice, sí, vengo a adorar. Ah, ya. Es mejor tener a un profeta adorando y no exhortando. Muy bien. El profeta es un maestro moral, un reformador de la conducta, un perturbador peligroso de la mente y del corazón humanos. Está en constante oposición y batalla contra el pecado, contra los vicios y las caídas del orden moral, contra los que pretenden incitar a los hombres contra la santidad de la vida. Por eso nuestro mensaje aquí es profético. Ve cómo nosotros siempre estamos corrigiendo y llevando a la gente a lo que es correcto, a lo que es el original de Dios, el corazón de Dios. Amén.
Ahora, una diferencia muy marcada entre un sacerdote y un profeta en cuanto a oficio es que el sacerdote dice que los sacerdotes tenían dos funciones: ministraban al Señor y bendecían al pueblo, según Deuteronomio. O sea, ministran a Dios y ministran a los hombres. Dice en Epístola a los Hebreos que los sacerdotes se presentaban a Dios a favor del pueblo. Entonces, siguiendo con esas funciones, podríamos decir que un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios. Y un profeta es un representante de Dios delante del hombre. Cuando el profeta era sacerdote como Samuel, hacían las dos funciones. Como Jesús, que era sacerdote y era profeta. Aunque más adelante aquí pues habla de eso, de esas dos funciones en Jesús, que era más contundente, más enfática, más importante. Jesús era más profeta para los hombres, pero después que subió al cielo, está como sacerdote. Ahora el mensaje es presentarse a Dios por nosotros. Amén. En el Nuevo Testamento, Cristo adopta idéntica actitud contra los escribas y fariseos, quienes estaban embrollados en festividades, reglas y ceremonias que apartaron el corazón del pueblo de su Dios. El énfasis de Jesús fue el énfasis profético. Él sostenía que los hombres deben cambiar sus vidas y comportarse como criaturas bondadosas. Puso el énfasis exactamente donde el profeta lo colocó, en la vida. Jesús nunca se dio a sí mismo el título de sacerdote. Cuando se invitó a los discípulos a que expresaran las opiniones recogidas entre la gente acerca de quién era Cristo, lo llamaron con el nombre de algunos de los profetas, pero nunca con alguno de los sacerdotes o sacerdotes. El autor de la carta a los Hebreos habla de él como un sacerdote, pero rápidamente se apresura a decir que no tiene ninguna conexión con la familia sacerdotal, excepto alguna semejanza alegórica con Melquisedec. Cuando el cristianismo perdió, por causa de los hombres, su simpleza, su simplicidad y pureza originales, y con ella su poder, degenerando en una religión sacerdotal, el énfasis, como era natural esperarlo, fue puesto en el ceremonial. Está haciendo alusión a la Iglesia Católica, que todavía a sus ministros le llaman sacerdotes. Y la misa no es más que es una manera de representar el Antiguo Testamento en el Nuevo. Como el Antiguo Testamento eran ceremonias, entonces la Iglesia Católica en la misa lo que hace es tratar de representar a través de ceremonias, las verdades del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la misa dice que Cristo está presente en la hostia o Eucaristía. De la misma manera, la misa es una representación litúrgica, ritual del Nuevo Testamento. Es una manera de decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que se hizo en el Antiguo Testamento con los sacerdotes. Pero aquellos eran tipos, figuras que representaban verdades que iban a ser reveladas en el Nuevo. Es una ignorancia, es algo totalmente antinatural, espiritualmente antinatural, se puede decir así. Tomar el mensaje del Nuevo Testamento y plasmarlo en ritos, porque el Nuevo Testamento es todo lo contrario, es cumplimiento de todos los ritos que ahora se revelan en espíritu, en su verdadero significado. Por ejemplo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento son los tipos, el Nuevo es los antitipos. Aquello es el símbolo, en Cristo todo se cumple.
La ley es una sombra, Cristo es la realidad. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dice aquí, el resultado natural de este cambio fue la erección en la iglesia de un ritual lleno de esplendor, con una suprema apelación a los sentidos, pero una negativa insinuación al alma. Eso es la misa católica. Estos resultados desastrosos serán siempre ciertos cuando fallemos en obtener la aplicación vital de la religión verdadera a la conducta de la vida humana. Hay una tremenda... y la religión se concentra en el ritualismo. Ahora, un sacerdote del nuevo pacto es diferente a un sacerdote del antiguo pacto. Aquellos administraban ritos, ceremonias, liturgias que representaban verdades espirituales. Nosotros administramos verdades cumplidas. Se puede usar la simbología, la usamos, los profetas usan mucho la simbología, pero para ilustrar verdades reales, cumplidas en Cristo. ¿Entienden ustedes la diferencia? Muy bien. Entonces, terminamos la introducción. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias porque te pedimos tu presencia y nos la diste. Hemos aprendido acerca de los profetas, hemos sido ilustrados. Gracias por tu palabra, es una pasión estudiar tu palabra. El conocimiento tuyo nos eleva, nos inspira, nos edifica, nos mete en otra dimensión. Muchas gracias. Te ruego que espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de aprendizaje caiga sobre todos, de tal manera que tú nos conviertas, Señor, en eruditos de tu palabra, como lo fue Esdras, maestros de la ley, maestros del evangelio, maestros del reino de Dios. Imparte, Señor, imparte a cada uno en el nombre de Jesús, que el más sencillo entre mis hermanos llegue a ser profeta de Dios, llegue a ser mensajero poderoso del Señor, tanto hombres como mujeres. Levanta una generación de hombres y mujeres conocedores de la palabra, que la palabra de verdad esté en nuestra boca, Señor, que fluya como un río para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, para elevar, para transformar vidas. En fin, todo efecto de tu palabra, Señor, en nuestro ministerio y sobre todo en nuestras vidas. Sea la bendición tuya sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Señor.